Muy buenas tardes, hoy es 19 de mayo del 2014, mi nombre Miguel José Escobar Jiménez, abogado egresado de la Universidad Santiago de Cali. El tema de hoy va a ser el de la justicia transicional. Por estos días pues se escuchan diferentes opiniones en relación con los acuerdos de paz en La Habana, y avanzando en la agenda de negociaciones, pues el punto que se queda pendiente por discutir y que tal vez el que va a tener mayores implicaciones complicadas es el de pues, relacionado con la justicia transicional. Justicia transicional básicamente se trata de las fórmulas que cada estado que ha tenido un conflicto interno con violación de derechos humanos pues fijan unos parámetros especiales a efectos de que se haga justicia castigando a los actores del conflicto, reparación a las víctimas, lo que se ha denominado como el Comité para la Averiguación de la Verdad, y principalmente evitar que otra vez vuelvan a presentarse esas conductas que atentan contra la sociedad. Pues bien, la experiencia la tenemos con la ley 975 del 2005 frente al tratamiento que se le dio a los paramilitares o grupos de autodefensa en Colombia. Esa experiencia es la que hemos recogido, y en estos momentos hay fuertes críticas en relación con ella, porque en verdad se conoce por estadísticas que son apenas 17 personas las condenadas por esa justicia de paz. Es una situación pues que preocupa frente a las discusiones que se están presentando actualmente en La Habana, porque si los guerrilleros como tal, la sociedad y el Estado tendrán que mirar cuál va a ser el castigo ejemplar que se puede dar a estas personas, la reparación o la indemnización que se les debe dar a las víctimas, igualmente no tanto de tipo material sino también de tipo moral, la comisión de la verdad que se debe establecer para que quede en el registro histórico, en la memoria de qué fue lo que sucedió o aconteció en este país con 50 años de lucha conflictiva. Igualmente tiene que ver otro punto importante, y es el de la reforma a aquellas instituciones, llámese fuerzas, por ejemplo fuerzas militares, fuerzas de policía, y algunas instituciones judiciales que tuvieron incidencia con estas conductas al margen de la ley, que hicieron tanto daño en violaciones a derechos humanos. La estadística se tiene en relación, por ejemplo, con los grupos paramilitares, de más o menos 255.000 personas que fueron asesinadas o están desaparecidas. Eso pues, representa una problemática que ha sido objeto de estudio por diferentes instancias gubernamentales y no gubernamentales. Particularmente encontramos un estudio de la Universidad de los Andes con Rodrigo Pini a la cabeza y otras personas investigadoras que pues, han escrito varias obras en relación con este tema de la justicia transicional. Entonces, en este conflicto, en esta
transición del conflicto y el post-conflicto es el que nos sume en estos momentos tan complicados, y sobre todo a una semana ya de darse las elecciones presidenciales, con unos candidatos, particularmente los dos principales, quienes han sido objeto de toda clase de situaciones conflictivas, lo cual permite establecer la gravedad de lo que pasa en este país, porque esos candidatos que aspiran a la presidencia pues nos tienen en vilo frente al manejo que se le va a dar, particularmente por parte del actual presidente, quien considera pues que se debe lograr la paz, pero el asunto está en que con el nuevo presidente que quede, si es que se elige este 25 de mayo del 2014, si no se va por una mayoría en blanco, pues ese nuevo gobernante, con él es que tenemos que continuar en la resolución del conflicto por parte del grupo alzado en armas de la guerrilla FARC y el ELN. Lo que quiero hacer resaltar aquí brevemente en estos quizás 30 minuticos es señalar que ya traspolando este asunto de la justicia transicional, de ese enfoque que tenemos que tener muy en claro por parte de los abogados, por lo menos especialistas en derecho penal, de nosotros los criminólogos, en indicar que el problema ya no está enfocado en sancionar principalmente al delincuente, sino que hay que entender que la postura dentro de este marco constitucional, jurisprudencial y del conflicto que existe en nuestro país es el de que se encamina es a la resolución de los conflictos, pero poniéndose en relieve la situación de las víctimas. Siempre entendimos nosotros los penalistas, y es hora de cambiar ese esquema mental, de que no debemos solamente ubicarnos frente a la condena de una persona responsable de unos hechos delictuales, donde siempre tratamos es de poner en primera instancia la condición de la dignidad humana de la persona delincuente. Lo que se debe encaminar en estos momentos es a pensar en la víctima y en la resolución del conflicto con algo que se conoce como justicia restaurativa. Los mecanismos, por lo menos en la ley 906 de 2004, que es el nuevo Código de Procedimiento Penal, están dados. Se habla de justicia restaurativa en el último título del código, con las situaciones o figuras jurídicas de la conciliación preprocesal y el de la mediación. Ahora, también hay otro tema que es importantísimo, y es el del principio de oportunidad como una herramienta jurídica que surge con esta ley 906 del 2004 para aplicarla a ciertos delitos en donde el Estado permite a través de la Fiscalía darse la oportunidad de que el delincuente pueda otra vez adaptarse a la sociedad, y para ello pues se dan unos presupuestos especiales que están contemplados en el artículo 324 de la ley 906. Déjenme, yo recojo aquí y les leo
una parte importante en un documento que se hizo en la Universidad de los Andes pues hace unos pocos años, cuando se estaba dando la situación pues en relación con el conflicto en el gobierno de Uribe, cuando pues se llegó a un acuerdo con los grupos paramilitares o de autodefensa, la situación puntualmente en relación con lo que se conoce como justicia restaurativa y parte esencial de lo que se llama justicia transicional. Entre comillas, se lee en este documento. Un concepto importante de justicia restaurativa se presenta como un modelo alternativo de enfrentamiento del crimen que, en lugar de fundarse en la idea tradicional de retribución o castigo, parte de la importancia que tiene para la sociedad la reconciliación entre víctima-victimario. El derecho penal deja de centrarse en el acto criminal y en su autor, y gira la atención hacia la víctima y el daño que le fue ocasionado. Según estas visiones, las necesidades de las víctimas y el restablecimiento de la paz social son las finalidades básicas que debe tener la respuesta del crimen. Por lo que lo importante es reconocer el sufrimiento ocasionado a la víctima, repararle el daño que le fue ocasionado y restaurarla en su dignidad, más que castigar al responsable, a quien debe intentar reincorporarse a la comunidad a fin de restablecer los lazos sociales. Una perspectiva como esta encuentra justificación en el hecho de que el castigo retributivo del ofensor es visto como insuficiente para restablecer la convivencia social pacífica, pues no toma en cuenta los sufrimientos y las necesidades de la víctima, ni permite la adecuada reincorporación del delincuente a la comunidad. Es hora entonces de que criminólogos y penalistas viremos 180 grados de crimen y castigo al delincuente para abordar el punto de la víctima. La Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, a partir de la introducción de la Ley 906 del 2004, se le da entrada con varias sentencias de la Corte Constitucional particularmente, para que las víctimas, a través de sus representantes, ya entren a estimar el aspecto importante de establecimiento de la verdad, de justicia y de reparación. Un concepto que cambió igualmente a partir de tal vez del 2002, con una sentencia de la Corte Constitucional, si mal no estoy, la C-228 del 2002, y ahora con otra sentencia, la C-454 del 2006, y hay otra sentencia, la C-209 del 2007, que es muy importante en cuanto a que le permite que la víctima participe activamente en todas esas instancias procesales, desde la formulación de imputación hasta el juicio oral, a las víctimas a través de sus representantes. Pero quizás una figura que está latente, pero que hay que activarla más por parte de nosotros los abogados defensores y abogados penalistas, es la de la justicia restaurativa. Cambiar ese rol y ese esquema mental de que solamente es a través del castigo del delincuente que se hace justicia. Por eso es que hay que cambiar igualmente esa mentalidad de tanto fiscal y jueces carceleros, porque hay que comprender este punto de la justicia transicional, si eso aplica tanto para los conflictos internos
para grupos al margen de la ley, llámese los paramilitares, llámese la guerrilla, y aquellos que han cometido violaciones a los derechos humanos de mucha gravedad, pues hay que enfocarlo también a la parte interna y el conflicto que se presenta en la sociedad ya en casos individualizados. Entonces, están las herramientas dadas en la ley 906 y no le hemos colocado la debida atención a este tema de la justicia restaurativa y al principio de oportunidad, que son los pilares fundamentales de la ley 906 del 2004, para que entremos a pensar en esta justicia transicional, en que si lo que se busca es si bien el castigo de la persona, del delincuente, eso no es suficiente, que tenemos que desenfocarnos en que la víctima debe, además de dársele la justicia, el acceso a la justicia para que encuentre una pena en la cual pues se establece la responsabilidad de la persona, pero además de eso, que esa persona reciba un resarcimiento o por lo menos las disculpas adecuadas al punto de establecerle sus derechos que le fueron quebrantados. Si asimismo se han dado las disculpas como una forma de decirle a la sociedad por parte de los grupos al margen de la ley, nos equivocamos y pedimos una disculpa, y establecemos una comisión de verdad para que se clarifiquen las circunstancias de tiempo y modo y lugar y eso quede en la memoria. Igual se establezcan fechas para que se rememoren esos hechos históricos y no queden olvidados en el tiempo. Lo igualmente con los espacios públicos para conmemorar a las víctimas del conflicto que ese día sucedieron históricamente esos hechos. A la víctima particularmente también debe hacerse eso, y se busca es que no vuelva otra vez a ser nadie víctima de grupos delincuenciales, llámese en grupos organizados como igualmente sucede de manera individual o particular. Entonces, si estos mecanismos están planteados, es hora de que entendamos que no solamente con la cárcel es que se soluciona el problema. Yo como criminólogo he hecho varios documentales en los cuales se ha establecido que realmente la problemática del hacinamiento carcelario, por lo menos aquí en Cali, en la cárcel de Villanueva, es el mismo de hace 30 años. Desde 1984, cuando me hice abogado, estaba el problema del hacinamiento estaba igual que ahora, a pesar de que hoy existen dos centros penitenciarios, uno aquí en Cali y otro en Jamundí, que igualmente está en situación de hacinamiento. Entonces, por razones de política criminal, a pesar de que salió la ley 1709 del 2014, que veo que ha sido un completo fracaso para lograr que se descongestionen las cárceles, cada día vemos es que se están aumentando más las personas que llegan a estos establecimientos de reclusión, y el problema entonces hay que enfocarlo en otro aspecto y desligarlo de que solamente con pena es que castigamos. Puede hacer que eso opere para delitos de impacto y de mucha gravedad frente a lo que sucede en la sociedad. Por ejemplo, dígase usted el atentado con los ácidos y con toda esta situación que se ha presentado actualmente, que lo hace penalizar más drásticamente porque pues atentas contra la vida de una persona. Pero hay delitos que son de mayor envergadura, que hay otros que de pronto tienen un manejo, como lo vamos a ver en otra secuencia, en otro tema aparte sobre el principio de oportunidad, porque son delitos de rango menor que pueden ser suspendidas en sus investigaciones por parte del fiscal bajo ciertas condiciones. Obviamente que no se trata de generar impunidad,
sino de minimizar el conflicto, porque el conflicto, si bien es macro en este país, pues también hay conflictos a nivel interno, delincuencia, llamémoslo como delincuencia común. Le apunto entonces a que este asunto de la justicia transicional pues se da obviamente con la ley 906 del 2004, porque los mecanismos jurídicos y las figuras jurídicas están dadas para ser utilizadas. Entonces, dejemos de siempre considerar que el único camino es el de la pena, el de la cárcel, para poder entrar en un conflicto a resolverlo a través de la conciliación preprocesal o a través de los mecanismos de mediación, para que entonces se ubique de una vez el asunto, no se enfoque en la parte esencialmente del victimario, sino de la víctima, que es el que requiere que se le recupere en su dignidad sacrificada, que ha sido objeto de toda clase de atentados, para señalar que esa persona es muy importante y que se necesita restablecerle sus derechos, al igual que a la persona que está delincuente. Entonces, dejémonos de enfocar tanto en el delincuente, sino que también nos ubicamos en la víctima. Por razones de política criminal, sabemos muy bien que nuestro país tiene muchos conflictos y los factores que lo generan son muchos, pero puede hacer que esto sea un valor agregado frente al problema de la comuna, del barrio, solución de un conflicto local que tiene también, proporcionalmente hablando, tiene la misma dimensión que cuando son problemas como los que se tratan de resolver ahora a nivel macro con grupos alzados en armas. Entonces, es importante que reflexionemos sobre este punto, debido a que tenemos que cambiar ese esquema mental y entonces ubicarnos en la posición de la víctima, de que él también tiene sus derechos y que podemos negociar. Por eso está la figura del preacuerdo, que es muy importante también dentro de este sistema de la ley 906, para que hagamos una justicia más dinámica y nos evitemos caer en esos procesos paquidérmicos como en otrora, y darle una solución al conflicto acercándonos más a una verdad que nos hace ver y reflexionar el problema, es de que se haga justicia. Entonces, de esa manera resocializaríamos también tanto el uno como el otro en ese conflicto, y se estaría restableciéndose otra vez en el seno de la sociedad, para que de una vez por todas tratemos de que esos conflictos que nos asisten a la sociedad colombiana podamos tener una paz negociada, que eso es lo que realmente queremos. Muchas gracias.